Hola, mi nombre es Viridiana y en esta ocasión traigo el audiolibro de Diabetes sin Problemas. Esta es la versión resumida. Nos vamos a saltar lo que es la introducción y todos los anexos. Obviamente, si están interesados, con mucho gusto lo podemos hacer, pero mientras vamos a pasar al tema directamente de los capítulos. Capítulo 1. La diabetes y el metabolismo. ¿Qué es la diabetes? Este es un dato vital. Para poder dialogar sobre cualquier tema, es necesario definir el tema de antemano, para que se comprenda de qué es de lo que se está hablando. Después de haber trabajado y ayudado a miles de personas que padecían tanto obesidad como de diabetes, me aventuro a expresarle mi definición de lo que es la enfermedad llamada diabetes. La diabetes es un desorden del metabolismo, en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y los azúcares de forma adecuada. Aunque esta definición es a lo que le llamamos diabetes y pueda parecer demasiado simple para algunos con entrenamiento médico, lo que me gusta es que funciona, porque en el momento en que un diabético empieza a ponerle buen control a su consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares, automáticamente empieza a obtener una mejoría en el control de su diabetes. Los carbohidratos, por definición, están compuestos de moléculas de azúcar, así que el primer paso para controlar la diabetes es reducir el consumo de azúcar en todas sus formas. Esto incluye la fructosa de las frutas, la lactosa de la leche, los granos, los cereales, el pan, la pasta, las harinas, el arroz, las tortillas de maíz y de harina y otros alimentos altos en su contenido de almidones, como la papa y otros tubérculos. Podría haber creado una definición bastante más compleja que la anterior, en la que incluyera todos los otros factores que caracterizan a la diabetes. Sin embargo, para efectos de lograr resultados prácticos y mejorías en el control de la diabetes, y basado en la experiencia con más de 10,000 personas con diabetes, he creado esta definición que ha sido de todos los que han sido miembros de Natural Slim. Basta con establecer que es un problema relativo al control de los carbohidratos refinados, pan, harina, pasta, azúcar, jugos, frutas, tortillas, etc. A los almidones como la papa, el arroz, etc. Y los azúcares, glucosa, fructosa, lactosa, etc. Al final, lo único que cuenta son los buenos resultados y mejorías a la salud que usted o su ser querido pueden padecer diabetes, por lo cual es mi propósito mantener información simple y fácil de usar. Las librerías están llenas de docenas de libros sobre la diabetes, escritos por los mejores doctores y especialistas en el tema. La desventaja que veo es que la gran mayoría de estos libros sobre la diabetes, los que he leído realmente casi todos, son demasiado técnicos y hacen su uso excesivo de palabras especializadas de la medicina, lo cual los hace difícil de entender para el lector que no es un profesional de la salud. Veo también que los libros existentes sobre la diabetes dejan totalmente fuera el importante tema de cómo mejorar el metabolismo, lo cual es vital a la hora de lograr y mantener un estado de buena energía y salud. Diabetes sin Problemas es un libro fácil de entender para todos los que puedan sacarle provecho. Por lo tanto, mi énfasis es que al comunicar el conocimiento de lo que he aprendido a través de 15 años, mientras ayudaba a miles de diabéticos a bajar de peso en Natural Slim, de forma que usted pueda fácilmente aplicar la información y obtener los buenos resultados que merece tener. No se puede resolver un problema que uno no entiende en su totalidad. Por ende, la solución a cualquier problema, incluyendo los problemas de salud como la diabetes, siempre es adquirir más conocimiento. En mi opinión, la diabetes solamente se controla cuando se reduce significativamente el consumo de carbohidratos refinados y los almidones, pan, tortillas de maíz, harina, pizza, pasta, arroz, papa, azúcar, etc. El control del tema de los carbohidratos refinados para controlar la diabetes lo discutiremos más en detalle en el capítulo La dieta 3x1 para controlar la diabetes, donde se discute una forma de proporcionar los distintos tipos de alimentos en su plato que usamos para ayudar a las personas a adelgazar, pero que descubrimos que también ayuda al diabético a controlar su condición. Historia de la diabetes. La palabra diabetes se origina del griego diabetes, que quiere decir correr a través, en referencia a la gran cantidad de orina que regularmente tiene que eliminar una persona con esta condición. Es una condición que se distingue por niveles anormalmente altos de glucosa en la sangre, por lo cual el cuerpo genera un exceso de orina como su única forma de eliminar el exceso de glucosa, que no está usado por las células. Las primeras referencias en la historia sobre la diabetes son muy antiguas. Por ejemplo,
En el papiro de Ebers, descubierto en Egipto y que data del año 1550 a.C., ya se describían síntomas que corresponden a la diabetes. Para más o menos esa misma época, los practicantes de medicina tradicional de la India utilizaban una prueba rudimentaria con sus pacientes en la que les pedían que orinaran en la tierra y a continuación observaban si las hormigas se veían atraídas a la orina. Como la orina de un diabético es alta en glucosa, azúcar, las hormigas no fallan en ser atraídas a ella en busca del azúcar. De esta forma se podía determinar si la persona era diabética o no. En los antiguos textos de la India describían la diabetes como una condición de orina con sabor a miel. Para el año 129, Galeno de Pérgamo, que fue uno de los médicos más destacados de la antigüedad y a quien había aprendido de los escritos de Hipócrates, describió los síntomas característicos de la diabetes de exceso de orina, sed, hambre y pérdida de peso. Los antiguos griegos describían a la diabetes como una enfermedad que hacía que el cuerpo se derritiera para convertirse en agua azucarada. Como las personas con diabetes pueden perder bastante peso en un constante orinar, mientras su cuerpo tiene dificultad para utilizar la glucosa de la sangre, esta era una observación bastante descriptiva de lo que le pasa al cuerpo de un diabético. En la antigua Persia, donde hoy está el país que llamamos Irán, un practicante médico de nombre Avicena, alrededor del año 1020, creó un voluminoso escrito que se llamó El Canon de la Medicina, donde describía la diabetes con síntomas de apetito anormal y colapso de las funciones sexuales. Hoy en día, sabemos que la impotencia sexual es uno de los efectos negativos más comunes en los hombres diabéticos. A veces usted verá que se utiliza el término diabetes mellitus, donde la palabra mellitus, que proviene del griego mel, quiere decir miel. Se le añadió Thomas Wills en el año 1675 cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce como la miel. Sí, a este señor se le ocurrió probar la orina de un paciente diabético y descubrió que era bien dulce, lo cual ocurre debido al exceso de glucosa, azúcar en la sangre que contiene, ya que en el final del siglo XIX un célebre farmacéutico francés, Apollinaire Bouchardat, afirmaba que la diabetes estaba íntimamente relacionada a la obesidad y a la vida sedentaria. Para el año 1880, Bouchardat, a quien se le considera el padre de la diabetología, el estudio de la diabetes, recomienda una dieta baja en glúcidos, carbohidratos, para controlar la diabetes. El término glúcidos es más correcto que el término carbohidratos, que en realidad viene de una adaptación del inglés carbohidrates. Personalmente, como escribo para un público que no necesariamente es un grupo de profesionales de la salud, puedo usar el término carbohidratos, ya que es un término más conocido, aunque entre los profesionales de la salud y catedráticos se utiliza mayormente glúcidos o hidratos de carbono. El tratamiento de la diabetes tuvo que esperar por miles de años hasta que la ciencia logró un mejor entendimiento de la condición. Nadie estaba seguro qué parte del cuerpo era la que estaba enferma. Pensaban que podía ser el estómago o quizá los riñones por el exceso de orina. Tal vez era el hígado, pensaban otros. No fue sino hasta 1889 que estas dudas fueron aclaradas. En ese año, dos científicos alemanes, Oskar Minkowski y Joseph von Mering, estaban investigando la digestión de las grasas. Ellos sabían que el páncreas de alguna manera estaba involucrado en la digestión de las grasas, así que experimentaron removiéndole el páncreas a dos perros. Para su sorpresa, los dos perros se volvieron diabéticos. Así fue como se supo que la diabetes estaba relacionada al páncreas. El próximo paso necesario fue el de encontrar qué cosa era lo que contenía el páncreas que hacía que la gente no desarrollara diabetes. Resultó que en un artículo que se había publicado 23 años antes por Paul Langerhans, describía un grupo de células del páncreas para las cuales el investigador Langerhans no había podido descubrir su uso o función. Poco después, un par de canadienses, Frederick Betting y Charles Best, tuvieron éxito cuando extrajeron una sustancia de esas células que Langerhans había descrito, que al ser inyectada en perros diabéticos le reducía la glucosa en la sangre. Habían descubierto la insulina. En enero de 1922, Betting y Best probaron inyectándole su extracto a un niño de 14 años que se estaba muriendo de diabetes y le salvaron la vida. Así fue que la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal. Como verá, la diabetes tiene una larga e interesante historia y ya lleva muchos miles de años con nosotros. El problema es que la diabetes es una enfermedad que va en aumento.
por lo cual cada década afecta a una mayor proporción de la población mundial. La medicina moderna ha mejorado muchísimo en su habilidad de tratar los síntomas, ojo, y las complicaciones de la diabetes, pero la realidad es que sigue que estamos perdiendo la batalla contra la diabetes, porque cada vez hay más proporción de diabéticos en la población, además de que la diabetes infantil ha continuado en aumento y cada vez son más y más los niños que se diagnostican con diabetes. Me ilusiona la posibilidad de que usted pueda, con la ayuda de los datos de este libro, levantar conciencia sobre el tema y no solo ayudar a controlar su diabetes o la de un ser querido, sino que pueda también evitar que algún niño o niña de su familia tenga que ser víctima de esta enfermedad, que entiendo que en gran mayoría de los casos se puede evitar. Es cierto que existen factores hereditarios para desarrollar diabetes, pero también debe de saber usted que los factores hereditarios no son una condena final y firme sobre de que se tendrá diabetes. Los factores hereditarios solo establecen una predisposición a desarrollar diabetes. Digamos que los factores hereditarios hacen que la diabetes sea más posible, pero no significan que alguien tenga que tener diabetes. Obviamente, si alguien tiene padres y abuelos diabéticos, tendrá mayores probabilidades de padecerla, pero eso no significa que tiene que desarrollarla. La diabetes se puede evitar si se aplica un estilo de vida saludable donde no se abusen de los carbohidratos refinados, los almidones ni los azúcares. Siguiente capítulo, subcapítulo, conociendo los actores de la obra llamada Diabetes. Este es un dato vital. Antes de hablar sobre la diabetes y de cómo controlarla, tendríamos que entender los distintos términos, palabras y elementos que están relacionados a esta enfermedad para poder pensar en ellos. Algunos pueden ser temas nuevos para usted y todos ellos juegan una parte importante en esta condición. De hecho, le pediría que ponga especial interés en este capítulo, porque si no logra entender todos estos términos que a continuación explicaré de la forma más sencilla posible, definitivamente no le podrá sacar provecho al resto del libro. Si quiere controlar su diabetes o ayudar a un ser querido a controlarla, es vital que comprenda esta información. De la misma forma que para poder entender una obra de teatro, habría que entender la participación de cada uno de los distintos personajes de la obra, hace falta entender los distintos términos, palabras y partes del cuerpo que se ven envueltas en una condición de diabetes. La lógica nos dice que, si se pueden entender todas las partes de un problema, también se podrá entender la totalidad del problema. Como no se puede controlar algo que no se entiende, es apropiado que a continuación aclaremos los nombres, temas y palabras que se utilizan en relación a la diabetes. Controlar la diabetes es algo así como para aprender a conducir un carro nuevo por primera vez. Si usted pone a alguien a conducir su carro y esa persona antes no ha logrado entender cómo controlar las partes del carro, acelerador, freno, volante, lo único que es seguro es que eventualmente tendrá un accidente y destrozará el carro o su propia vida. El diabético que no comprende ni domina los distintos factores que inciden sobre su diabetes va derechito hacia un desastre. Es responsabilidad del diabético y de sus seres queridos y familiares que le apoyan el conocer estos temas que se explican a continuación para poder así controlar la diabetes. Si el diabético no controla la diabetes le controlará a él o a ella. No puede existir el buen control de algo si antes no existe el conocimiento sobre ello. A continuación voy a describir los distintos factores que usted debe comprender si realmente quiere controlar su diabetes o la diabetes de su ser querido. No permita que el entendimiento deficiente de menos lo entendí, o un yo creo que lo entendí, porque las consecuencias de no entender lo que está en juego pueden ser serias y lamentables. La diabetes no es un juego, le puede costar la vida si no la logra controlar. Primer elemento, la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre, que en realidad es el combustible principal de todas las células del cuerpo. De la misma forma que la gasolina es el combustible para el motor de su carro, los alimentos que son carbohidratos refinados o almidones, pan, tortillas de maíz, de harina, de arroz, papa, azúcar, dulces, se convierten en glucosa con facilidad. Hay alimentos como las proteínas, que es la carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos, etc., que también se convierten en glucosa, pero en un grado muchísimo menor que el de los carbohidratos refinados y los almidones. La diabetes se distingue por un exceso de glucosa en la sangre, lo que en la mayoría de los casos es la causa de una cantidad impresionante de problemas de salud, obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares, daños a los riñones, daños al sistema nervioso.
pérdida de sensación en los nervios, que es la neuropatía diabética, presión alta, pérdida de la vista o ceguera, que es la retinopatía, impotencia sexual, úlceras en las piernas que pueden forzar a una amputación, envejecimiento prematuro por daño a las células, más muerte prematura. En efecto, el cuerpo humano se descompone y se destruye el metabolismo, la energía y la salud cuando el diabético no logra controlar sus niveles altos de glucosa. Otro elemento, el glucógeno. El cuerpo humano es una obra maestra de la creación. Fíjese que incluso durante la evolución, el cuerpo humano ha creado formas de almacenar su combustible principal, la glucosa, que es el azúcar de la sangre, para usarlo en momentos de escasez. Este combustible almacenado es el glucógeno, el cual su cuerpo utiliza para sobrevivir aun cuando usted tenga que pasar largos periodos sin posibilidades de ingerir alimentos. El glucógeno es un tipo de combustible de almacenamiento que se guarda principalmente en el hígado y en alguna otra pequeña cantidad en los músculos. En efecto, usted podrá considerar que su hígado es un tanque de reserva de combustible y que el glucógeno es ese combustible que le mantiene el cuerpo vivo. A través de los momentos en que usted no ha podido ingerir alimentos, el glucógeno es una agrupación de moléculas de glucosa que el cuerpo arremolinó y encadenó alrededor de una proteína que le sirve de centro, como lo hace el tronco de un árbol a las ramas y a las hojas del árbol. Si usted observa un árbol desde arriba, verá que es un fuerte tronco de madera que se sujeta las ramas y que también a su vez sujetan las hojas. De esta misma forma es que está construido el glucógeno, que se almacena en el hígado, donde el tronco es una proteína que está rodeada hasta por 30,000 unidades de glucosa, que se extienden a todo a su alrededor como si fueran las ramas, tallos y hojas de un gigantesco árbol. Durante todo el día y toda la noche, el hígado va soltando poco a poco su glucógeno, y gradualmente las moléculas de glucógeno almacenadas se van soltando para alimentar a las células y mantenerlas con vida durante todas las horas que la persona no está comiendo. El glucógeno es el combustible pesado, algo así como la gasolina diésel, que sirve para que en todo momento haya comida para las células del cuerpo, aunque usted se le haya olvidado o no haya podido comer por muchas horas. Aproximadamente 8% al 10% del peso del total de su hígado está compuesto de glucógeno. He querido explicarle esto lo mejor posible, pero usted debe entender muy bien la importancia que tiene el glucógeno para el control de la diabetes. Si realmente usted quiere controlar los episodios de hiperglucemia, que es azúcar demasiado alta, o hipoglucemia, que es el azúcar demasiado baja, que le causarán daño irreparable a su salud, amputaciones, pérdida de la vista o riñones. Debe estabilizar no solamente los niveles de glucosa en la sangre, sino también la producción de glucógeno de su hígado. No existe ninguna otra forma para controlar la diabetes. Un dato interesante a observar es que si no existiera la proteína que está justo al centro de la molécula de glucógeno, entonces sería imposible fabricar el glucógeno y usted siempre tendría hambre, aunque hubiera ingerido alimentos solo un par de horas antes. Algo que se puede notar es que el diabético que no consume suficientes proteínas, que es carne, queso, huevo, etc., tiende a tener una producción baja de glucógeno, por lo cual no posee una reserva de energía o de combustible que le permite estabilizar su glucosa en la sangre. Mientras mayor cantidad de glucógeno pueda producir y almacenar su hígado, mayor cantidad de tiempo podrá usted permanecer en actividad física y sin experimentar debilidad ni subidas o bajadas repentinas de glucosa, que es lo que realmente le causará daños a su cuerpo. El glucógeno se almacena principalmente en el hígado, un poco en los músculos y en alguna cantidad en el cerebro. Es el único tipo de glucosa almacenada que estará disponible a largo plazo para atender las necesidades de todas las células del cuerpo y estabilizar el azúcar de la sangre de un diabético. Sin un abasto estable de glucógeno no habrá control de la diabetes y usted sufrirá entre episodios de hambre o de hipoglucemia, que son bajones en la sangre, y subidas repentinas de glucosa que poco a poco le destruirán el cuerpo y la salud. El glucógeno provee a las células del cuerpo una fuerte cantidad de energía estable, por lo cual nos interesa ayudar al diabético a tomar los pasos necesarios para producir de forma natural una mayor cantidad de glucógeno para que pueda pasar muchas más horas controlando la diabetes y así disfrutar la vida, sin crearle problemas de salud al cuerpo. Me gustó mucho la descripción del glucógeno que hace el médico venezolano especialista en control de la diabetes, Dr. Ludwig Johnson, en su libro sobre el control de la diabetes, en donde se refiere al glucógeno como las pastillas de glucosa que su hígado produce. La verdad es que el glucógeno es un combustible de vida de larga duración. Otro elemento, el páncreas.
El páncreas es una pieza central importantísima en el sistema de la diabetes. Es una glándula del tamaño de su puño que está localizada justo al lado del estómago hacia la parte alta del abdomen. El páncreas produce la hormona llamada insulina, que es la que le permite que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como alimento, a la vez que reduce los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas es una glándula muy productiva, ya que también produce distintas enzimas digestivas para digerir los carbohidratos, proteínas y grasas. Además, el páncreas produce otra hormona llamada glucagón, que tiene el efecto contrario de la insulina, ya que aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Otro elemento, la insulina. La insulina es una hormona esencial para la vida, ya que es quien le ordena a las células del cuerpo que le permitan la entrada a la glucosa de la sangre para alimentarlas. Se podría decir que la insulina es la llave de la puerta de entrada a las células, que permite a las células se abran y reciban glucosa como alimento. Sin insulina, las células del cuerpo morirían de hambre y la glucosa de la sangre continuaría aumentando sin límites, al no poder ser utilizada por las células. En el caso de los diabéticos tipo 1, donde se ha destruido la capacidad del páncreas para producir insulina, no existe una inclinación a padecer de obesidad debido a que sin insulina no se puede crear grasa, es el diabético delgado. Sin embargo, un diabético tipo 1 podría tener en su cuerpo más grasa de la cuenta si no tiene el cuidado de controlar sus niveles de glucosa lo suficiente como para evitar tener que inyectarse grandes cantidades de insulina que le podrían hacer engordar. La insulina, ojo, siempre va a crear grasa. La insulina es una hormona que participa en la creación de los músculos y también en la creación de la grasa del cuerpo. De hecho, la obesidad y el exceso de grasa del cuerpo son causados por un exceso de la hormona insulina que convierte la glucosa en grasa. Esto es clave. Cuando la glucosa existe en cantidades demasiado grandes en la sangre, la insulina aumenta el hambre. Es clave porque aumenta la ansiedad. Hace que los riñones retengan sodio, que es la sal. Aumenta la producción de los triglicéridos, que son grasas en la sangre, en el hígado y que tiene efectos poderosos sobre el cuerpo humano. En principio, la hormona insulina es una hormona de almacenamiento. Los diabéticos que padecen de obesidad han acumulado grasa en el cuerpo debido a una producción excesiva de insulina que ha obligado a sus cuerpos a almacenar grasa, causándoles obesidad. Por eso, para adelgazar, la técnica principal que se utiliza es la de utilizar una dieta que reduzca la producción de insulina del páncreas. No hay más, para que así el cuerpo tenga la oportunidad de reducir la grasa almacenada. Mientras exista un nivel demasiado alto de insulina en el cuerpo, se hace imposible reducir la grasa, que es una de las razones por la cual los diabéticos que se inyectan altas dosis de insulina no logran adelgazar. Los diabéticos que consumen demasiados carbohidratos refinados, almidones o azúcares, obligan a su cuerpo a producir un exceso de insulina para contrarrestar el exceso de glucosa que produce ese tipo de carbohidratos en una secuencia como la que sigue. Carbohidratos refinados y almidones más glucosa igual a más necesidad de insulina. Otro elemento, el glucagón. De la misma forma que la hormona insulina es una hormona de almacenamiento, la insulina almacena grasa, construye y hace crecer los músculos y los tejidos. Existe otra hormona que también produce el páncreas que tiene un efecto contrario a la insulina. La hormona que tiene el efecto contrario a la insulina se llama glucagón y podríamos decir que es una hormona de repartición. Por ejemplo, la insulina almacena grasa y el glucagón elimina grasa. La insulina reduce la glucosa para alimentar a las células o para convertir la glucosa en grasa y el glucagón, por el contrario, aumenta la glucosa de la sangre para que las células tengan su sustento. El glucagón es una hormona de estrés que también se produce en el páncreas al igual que la insulina. Decimos que la hormona glucagón es una hormona de estrés debido a que el páncreas la produce solamente cuando los niveles de glucosa están por debajo de lo que estaría normal en el cuerpo y las células peligran por falta de su alimento principal, que es la glucosa. Tener un nivel bajo de glucosa le causa estrés al cuerpo, por lo cual el cuerpo responde produciendo glucagón para aumentar la glucosa de la sangre. Para resolver el peligro que es para el cuerpo tener un nivel de glucosa demasiado bajo, el cuerpo reacciona produciendo la hormona glucagón que le ordena al hígado que suelte parte de la glucosa de reserva que tiene almacenada. Si el diabético no ha comido por demasiadas horas, su cuerpo entra en estrés por el peligro que representa para el cuerpo tener un nivel demasiado bajo de glucosa para alimentar las células. Lo mismo pasa si el diabético hace ejercicio físico, lo cual ocasiona que se reduzcan los niveles de glucosa por el consumo de las células para mantener el movimiento del cuerpo.
Tener un nivel bajo de glucosa es un tipo de emergencia o peligro para el cuerpo. Y ya que sería algo así como la preocupación que uno sentiría al conducir un carro, cuyo tanque de gasolina está marcando casi vacío, mientras nos surge llegar a cierto destino de importancia. Cuando un diabético reduce su consumo de carbohidratos refinados y almidones, también se reduce de forma natural la glucosa de su sangre. Si la reducción de glucosa es bastante marcada, el cuerpo va a reaccionar aumentando producción de glucagón para así lograr aumentar la disponibilidad de glucosa en la sangre. Precisamente este es el mecanismo que logra que un diabético que está sobrepeso adelgace, porque al reducir el consumo de carbohidratos refinados y almidones se reduce la glucosa. El cuerpo reacciona produciendo una mayor cantidad de glucagón y el glucagón extrae del hígado la glucosa almacenada, para así llevar los niveles de glucosa a un nivel normal. Además, el glucagón le da la señal al cuerpo de que debe utilizar sus reservas de grasa para alimentar a las células y que el diabético empiece a adelgazar. Esta es la fórmula: menos carbohidratos refinados y almidones, menos glucosa y más glucagón. En efecto, tanto para adelgazar como para poder lograr el control de la diabetes, hace falta que exista un balance entre la producción de insulina, que reduce la glucosa, y la de glucagón, que es la que la aumenta. Estas dos hormonas se mantienen en niveles normales de glucosa en sangre cuando llamamos una diabetes controlada realmente. Podríamos decir que, para los que desean adelgazar, el glucagón es un amigo porque ayuda a movilizar la grasa del cuerpo y la insulina excesiva es un enemigo porque les engorda. De hecho, mientras exista un nivel alto de insulina en el cuerpo, se inhibe totalmente la utilización de la grasa almacenada del cuerpo. O sea que es imposible adelgazar si tú estás come carbohidratos, especialmente refinados. Otro elemento más es el hígado. El hígado es la glándula interna más grande del cuerpo humano. Tiene una gran cantidad de funciones que son vitales a la vida y al control de la diabetes. El hígado se hace importante en funciones de desintoxicación, creación de proteínas y hormonas, creación de colesterol y triglicéridos. Además, en él se producen las sustancias que son necesarias para la digestión. El hígado también trabaja en combinación con la glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo del cuerpo. Muchas personas que padecen de obesidad también padecen de la tiroides, principalmente con hipotiroidismo, que tiene que ver con un funcionamiento deficiente de la tiroides, lo cual es una de las causas principales del metabolismo lento, que produce la obesidad. El tema del metabolismo lento y las soluciones para ello se determinan en el libro El poder del metabolismo. Las personas con metabolismo lento tal parece que engordan hasta de mirar la comida, porque su cuerpo le hace falta energía y la grasa, en vez de utilizarse como combustible, se almacena. Por otro lado, entre las personas obesas es bastante común que sus médicos les diagnostiquen con lo que le llaman hígado graso, porque no es otra cosa que un hígado lleno de grasa, triglicéridos, cuyos conductos están tapados por la grasa, y por lo cual el hígado ya no puede desintoxicar adecuadamente ni hacer sus funciones vitales, y la persona termina experimentando problemas de salud. Tener una panza o abdomen prominente es un síntoma claro de un hígado graso. Con respecto a la diabetes, el hígado juega un papel central de importancia, ya que la diabetes es un problema de tipo hormonal y el hígado produce por lo menos 4 hormonas distintas que son esenciales para la salud. Cuando la diabetes no está bien controlada y sobre todo cuando es una diabetes combinada con obesidad, se altera y se desequilibra el buen funcionamiento del metabolismo y de la salud en general. El hígado participa en más de 500 procesos distintos del cuerpo que incluyen la activación de las vitaminas y minerales, la creación de hormonas, manufactura del colesterol y triglicéridos, filtración de bacterias y toxinas de la sangre, incluyendo desintoxicación de sustancias como el alcohol, drogas, medicamentos, pesticidas y colorantes artificiales que de una u otra forma ingerimos. Los diabéticos, la diabetes no se puede controlar si no tomamos en consideración el buen funcionamiento del hígado. Para colmo, el hígado también resulta ser el tanque de reserva de glucosa del cuerpo. De hecho, por lo menos el 10% del peso total del hígado que se almacena es glucosa. Después de cada comida, una parte de la glucosa de la sangre se almacena en el hígado, también en los músculos, pero en mucho menor cantidad, para servir de almacenamiento de reserva para un momento en el que le hace falta glucosa a las células. Esta glucosa que se almacena en el hígado se almacena en forma de un almidón. Imagínese un puré de papas llamado glucógeno. Cuando el cuerpo tiene necesidad de aumentar los niveles de glucosa en la sangre, se produce la hormona glucagón en el páncreas y este le ordena al hígado que libere el glucógeno, que es la glucosa almacenada, para que se convierta en glucosa o azúcar de la sangre. El hígado convierte el glucógeno en glucosa.
para la sangre rápidamente, cuando el cuerpo lo necesita. De esta forma, el hígado funciona como tanque de reserva de combustible, proveyendo el glucógeno que se convierte en glucosa y alimenta a las células. Un diabético que logre buen control de su diabetes tendrá muy pocas subidas anormales de glucosa y muy pocos episodios de bajones de azúcar, que se llama hipoglucemia. Esto solamente será si su metabolismo, que es lo que crea la energía del cuerpo, su dieta y la capacidad de su hígado para acumular el glucógeno, lo permiten. La secuencia de eventos hormonales que debe ocurrir cuando se ha reducido la glucosa en la sangre y el cuerpo del diabético está en buen estado es el siguiente. Baja la glucosa en la sangre, luego el páncreas produce glucagón, luego el hígado libera glucógeno y por último aumenta la glucosa en la sangre. De hecho, el diabético depende de la capacidad de su hígado para almacenar el glucógeno y así permanecer sin hambre y con un nivel normal y estable de glucosa en sangre entre comida y comida. Si el tanque de reserva de glucosa del diabético, que es el hígado, falla en almacenar el glucógeno, el diabético estará constantemente experimentando bajones de glucosa, los cuales producen mareos, sudor frío, debilidad, desorientación mental y pueden producir hasta un desmayo. El buen funcionamiento del hígado es importante para todos, especialmente para los diabéticos. La obesidad y la diabetes están estrechamente relacionadas. Las estadísticas reflejan que aproximadamente 85% de los diabéticos padecen de sobrepeso u obesidad. El sistema Natural Slim se especializa en ayudar a personas a mejorar el metabolismo, que es la capacidad del cuerpo de crear energía, para ayudarles a adelgazar de forma permanente y sin rebote. No se dedica a la diabetes porque la diabetes es una enfermedad devastadora y siempre requiere la intervención profesional de un médico. No obstante, al haberla tenido la oportunidad de trabajar en ayudar a más de 10,000 diabéticos a adelgazar, pudimos observar que lo que funciona y acumulamos miles de testimonios firmados por diabéticos que daban testimonio de haber adelgazado e implementado el estilo de vida saludable que les enseñamos, y ya no tenían bajones de azúcar, que es la hipoglucemia, ni subidas drásticas de glucosa. O sea que habían logrado controlar su diabetes. A muchos de ellos sus médicos les estaban felicitando, a otros les redujeron sus medicamentos, incluyendo casos de diabéticos tipo 2, a quienes sus médicos les pidieron que dejaran de inyectarse insulina, porque lograr mantener niveles normales de glucosa ya no les será necesario usar insulina. ¡Ojo! Los diabéticos con obesidad también tienen un hígado graso, que también es un hígado agrandado e inflamado, que hará bastante difícil el controlar la diabetes. Al adelgazar, el hígado graso pierde el exceso de grasa, se reduce la inflamación y el tamaño, y a la vez se mejora su funcionamiento. Por eso es que entre los miembros del sistema Natural Slim que eran diabéticos y que adelgazaron, vimos resultados impresionantes en el control de su diabetes y en las condiciones asociadas: presión alta, triglicéridos altos, colesterol alto, neuropatía diabética, etc., que fue lo que creó mi interés en escribir este libro, para dar a conocer lo que se podía lograr en el control de la diabetes al mejorar el metabolismo del cuerpo. Y dejaremos para el siguiente elemento, que se llama tiroides. Nos quedamos aquí, continuamos a la brevedad. Gracias. Si esta información ha sido útil para ti, para algún familiar o para alguna persona que tú quieres ayudar, por favor dame like, comparte, comenta. Cualquier duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto yo la respondo en el apartado de comentarios. Hasta luego, adiós.